Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy vamos a estar repasando la quinta fecha de la fase Liga UEFA Champions League 2024-2025 que se disputó esta semana y nos ha dejado partidos bastante interesantes. Así que sin más dilación vamos a comenzar con el repaso de la fecha número 5, porque como saben son 18 partidos, así que es bastante para repasar, pero aún así vamos a hablar de cada uno de ellos. Comenzaremos con los dos encuentros que abrieron el día martes la jornada de Champions, que fueron el Sparta Praga recibiendo al Atlético de Madrid en República Checa y el Slovan Bratislava recibiendo al AC Milán. Bueno, probablemente el Milan y el Atlético de Madrid son dos equipos que pueden fallarte. Cuando esperas que sufran ganando, golean, y cuando esperas que ganen fácil, terminen sufriendo. Eso fue lo que ocurrió en esta ocasión. En la previa, para los que no saben, la previa la hago en el blog de Fútbol Mundial Podcast, así que les estoy dejando en los nuevos episodios el link para que puedan entrar, suscribirse y estar atento a los nuevos artículos que publique, para que puedan leerlos, sobre todo las previas, los análisis post fecha, Champions, fútbol europeo, eliminatorias, así que estén atentos. También fútbol de selecciones cuando haya, hablo ahí también, así que pequeño paréntesis para que puedan suscribirse. Y bueno, regresando ya a la Champions, vamos primero con el Sparta Praga contra el Atlético de Madrid. En ese partido yo había previsto de que el Sparta Praga le iba a pelear un poco más al Atlético de Madrid, de que iba a ser un rival difícil y que al final el equipo de Simeone iba a sufrir un poco para ganar. Sin embargo, fue todo lo contrario, porque el Atlético de Madrid termina ganando por 6-0. Al inicio es verdad que el Sparta Praga tiene un par de minutos donde parece que va a salir a presionar, pero después de eso se termina cayendo por completo. Julián Álvarez iba a abrir el marcador al minuto 15, golazo de tiro libre por encima de la barrera, directamente al ángulo derecho del portero del Sparta Praga, que nada pudo hacer, no pudo ni siquiera moverse, y al final el delantero argentino terminaba poniendo el 1-0 en el partido. El segundo tanto iba a llegar al minuto 43, Marco Llorente que sacaba un centro, Sorloth que hace el ademán de cabecear, pero simplemente sirve para engañar al portero, y el balón termina metiéndose en la portería del Sparta Praga, que ya perdía por 2-0, y de esta manera nos íbamos al descanso, donde después en el segundo tiempo, minuto 59, el marcador iba a aumentar 3-0, gol de Julián Álvarez nuevamente, recibe haciendo una diagonal por la derecha, la pica por encima del portero y termina marcando el 3-0, y era goleada del Atlético de Madrid. Sin embargo, iban a llegar aún más goles. Griezmann iba a poner el 4-0, Antoine Griezmann, el jugador francés, recibía bien en el área, controla y termina sacando un remate cruzado al minuto 70 para poner el 4-0. Ya era el partido totalmente del Atlético de Madrid, el Sparta Praga me decepcionó, no aguantó casi nada. Ya al minuto 85 iba a llegar el quinto tanto del encuentro. Esta vez iba a ser Angelito Correa, que iba a recibir un centro desde la izquierda y muy solo, sin presión de los defensores, ponía el quinto tanto del partido, pero iba a haber otro doblete argentino. Primero había sido Julián Álvarez y esta vez Ángel Correa nuevamente desde el banquillo, saliendo. Ya había marcado el quinto tanto e iba a marcar el sexto. Al minuto 89 recibe, se gira bien en el área, termina haciendo una buena jugada, deja un defensor en el suelo y define frente a la portería prácticamente para poner el 6-0 y sellar esta goleada de un Atlético de Madrid que, como digo, el Sparta Praga pensé que iba a aguantar más, pero el Atlético de Madrid también me pareció muy bien, que mostró otra cara, mucho más ofensiva, usando realmente las piezas y toda la calidad que tiene en su plantilla. ¿Cuántos puntos no hubiera perdido el Atlético de Madrid si siempre jugara de esta manera cuando sabe que el rival es hasta cierto punto menor, cuando sale a atacar? Normalmente, no importa el rival, Simeone hace que el equipo anote un gol, luego se tire atrás y termina sufriendo, o le terminan empatando el partido. Pero
De esta manera, cuando juega contra rivales en el papel inferiores, el Atlético de Madrid puede conseguir muchos triunfos y creo que este es el camino. Saca una victoria muy importante, 3 puntos en República Checa como visitante, que le permiten seguir escalando en la tabla de posiciones. Y bueno, el Sparta Praga, complicado todavía ahí en la tabla, cada vez se reducen sus posibilidades de clasificar a la siguiente ronda. Y vamos al otro partido que abrió la jornada, que fue el Slovan Bratislava contra el Milan. Un partido donde, bueno, yo creía aquí que el Milan iba a ganar más bien, como lo había dicho el Atlético de Madrid, holgado, tranquilo, porque estaba jugando contra el último de la tabla, podía controlar el partido mejor. Sin embargo, fue lo contrario, porque termina ganando el equipo italiano 3-2 al cuadro de Eslovaquia. El primer tanto iba a llegar al minuto 21, Pulisic ponía el 1-0 y le daba la ventaja al Milan. El Slovan Bratislava había tenido una clara anteriormente mano a mano, pero la había terminado fallando y el Milan se ponía en ventaja y tenía todo para poder controlar el partido. Ahora el Slovan Bratislava estaba obligado a salir. El equipo de Eslovaquia tiene una defensa muy mala que comete muchos errores y eso lo podía aprovechar el Milan de contraataque con Pulisic, Rafa Leao. Sin embargo, 3 minutos después, nada más, al minuto 24, una jugada de peligro a favor del Milan se transforma en un contraataque del Slovan Bratislava. El Milan no había dejado ningún hombre para poder contener la contra del equipo de Eslovaquia, se confió totalmente y al final un buen pase de Savvidis habilita a Varsillán, que se va mano a mano contra Reinders, aunque el jugador de Países Bajos no lo puede alcanzar. Y ya cuando queda frente a Mañán termina definiendo bien para poner el 1-1 en el encuentro. El Milan no iba a marcar los tantos de la ventaja sino hasta el segundo tiempo, minuto 68, Rafa Leao ponía el 2-1 y Tammy Abraham el 3-1, ganaba el Milan ya 3-1. Sin embargo, el Slovan Bratislava iba a descontar al minuto 88, Marcelli ponía el 3-2 y después, bueno, el Milan se complicó ahí, tuvo que jugar los últimos minutos aguantando el empate que podía llegar en cualquier momento, porque hoy en el Milan en los últimos años ha sido un equipo que te puede decepcionar, pero esta vez no fue la ocasión. Al final, victoria trabajada, pero se termina llevando una victoria por 3-2 y sumando de a 3 también para meterse en los puestos ahí de 16avo de final. Victoria al fin y al cabo para el equipo italiano. Después tuvimos ya los encuentros que cerraban ese día martes de la jornada número 5. Así que vamos con el partido en Portugal entre el Sporting de Lisboa y el Arsenal. Había escrito en el blog la previa de este partido que el Sporting de Lisboa en tiempo regular, es decir, en los 90 minutos o prórroga, nunca había podido vencer al Arsenal. Sin embargo, el Sporting de Lisboa venía bien, el Arsenal por ahí no tan regular y se podía, ¿por qué no?, venir una victoria o sacar puntos del cuadro portugués. Sin embargo, no ocurrió y al final la ventaja histórica del Arsenal termina pues imponiéndose. Más allá de que sí, la última vez que se enfrentaron en Europa fue en octavos de Europa League, donde en Inglaterra empataron en la prórroga de toda la serie. Al final no se sacaron ventaja y el Sporting de Lisboa clasifica, pero por tanda de penales. Y ya saben que eso no cuenta como una victoria como tal, ¿no? Sino se cuenta como empate, porque quedaron empates y al final el ganador o el que clasifica en este caso se definió en la tanda de penales. Pero aquí el Arsenal volvió a imponer esa ventaja histórica de no haber perdido nunca contra el Sporting de Lisboa en tiempo regular y le ganó por 5-1, tremenda paliza para el cuadro portugués. No me esperaba una victoria así del Arsenal, o sea, era posible, yo incluso me imaginaba un empate, pero al final el Arsenal termina ganando. Nada más al minuto 7 inicia ya con ventaja, gol de Martinelli que ponía el primer tanto, Kai Havertz iba a marcar el segundo al minuto 22 y nos íbamos a ir al tiempo ya con goleada porque Gabriel, el defensor del Arsenal, iba a poner al 45+1 el tercer tanto del partido. Sin embargo, el Sporting de Lisboa iba a tener por unos minutos una luz de esperanza porque al 47, nada más iniciando la segunda mitad, Ignacio iba a marcar el 3-1 para descontar y ponerse a 2.
soñar con, oye, estamos bien, podemos empatar. Sin embargo, las esperanzas se iban a acabar al minuto 65 porque Bukayo Saka de penal ponía el 4-1 y la goleada la sentenciaba ya más tarde en el partido Trossard al minuto 82 con asistencia de Mikel Merino poniendo el 5-1 a favor del cuadro de Mikel Arteta, que se llevó una victoria contundente, con autoridad, más allá de que el Sporting de Lisboa peleó, también generó sus ocasiones, pero David Raya en el arco del Arsenal está haciendo una Champions espectacular, evitó varios remates del cuadro portugués y gracias a eso también a la fortaleza que está teniendo atrás el cuadro inglés con David Raya en un muy buen nivel, le permitió conseguir esta victoria importantísima contra un rival muy complicado, pero al cual históricamente le sigue sacando ventaja y en esta ocasión fue una goleada. 3 puntos de oro para el cuadro inglés, que se mete de hecho entre los 8 primeros de esta fase liga. Bien, vayamos ya a otro partido. El Bayer Leverkusen recibió al Salzburgo y aquí también hubo otra goleada y también con 5 goles a favor del cuadro de Xabi Alonso, el equipo alemán que se llevó la victoria sin tantas complicaciones contra el equipo del Salzburgo, el equipo de Austria que la fecha pasada había conseguido su primera victoria, pero aquí nuevamente le hicieron, bueno, no sé si pisar su realidad, porque el Salzburgo, siempre lo he dicho, compite bien en Champions, pero esta temporada no lo está haciendo y tras la mala campaña, bueno, no se esperaba que pudiera sumar contra el cuadro de Leverkusen. Florian Wirtz, que hizo un partidazo, sigue rompiéndola el joven jugador alemán, iba a poner el 1-0 al minuto 8 de penal, ya le daba la ventaja al cuadro alemán. Grimaldo ponía el 2-0 al minuto 11, al minuto 30 nuevamente Florian Wirtz iba a colocar el 3-0, ya era goleada a favor del cuadro alemán. En la segunda parte, Patrick Schick iba a colocar el cuarto gol al minuto 61, asistencia de Frimpong, y finalmente al minuto 72, Alex García, el ex Girona, iba a poner el 5-0 con asistencia de Florian Wirtz, que marcó doblete, metió una asistencia y fue sin duda el jugador del partido. Y no creo que la próxima temporada siga en el Bayer Leverkusen porque va a venir uno de estos equipos grandes a querer ficharlo, así que va a estar bastante interesante la novela Wirtz para el próximo mercado de fichajes. Así que victoria totalmente contundente del Bayer Leverkusen, también entre los 8 primeros. El Salzburgo, que se hunde en la tabla solamente con sus 3 puntos, mantiene ahí unas cuantas esperanzas, pero ya muy complicado, la verdad. Y el Bayer Leverkusen, más allá de esta victoria, en general está teniendo una buena temporada. Es verdad que en la Bundesliga está algo descolgado, pero si vemos sus últimos resultados, pasa eso porque ha empatado varios partidos, porque en sí, desde que comenzó la temporada, solo perdió 2 partidos. Uno contra el Leipzig, que lo pierde 3-2, y otro contra el Liverpool, que fue la fecha pasada de la Champions. Ahí cayó por 4-0, pero después de eso no ha perdido otro encuentro. Lo que pasa es que al haber empatado en la Bundesliga tanto, haber sumado de a uno, haber dejado escapar 2 puntos en cada uno de esos partidos, le están pasando factura en no estar tan arriba de la tabla como quisieran. Pero en Champions están bien, siguen manteniendo casi toda la plantilla de la temporada pasada y con este nivel, oye, puede llegar a ser historia en la Champions. Así que victoria del Bayer Leverkusen. Bien, pasemos a otro partido que fue el encuentro entre el Young Boys y el Atalanta, también otra goleada, muchos goles esta jornada, la verdad. Young Boys recibió en Suiza al Atalanta, que le ganó por 6-1. El cuadro italiano no tuvo piedad y el cuadro local, bueno, sufrió frente a su gente esta tremenda goleada. Retegui iba a poner el primer gol del partido, minuto 9, a favor del Atalanta. Sin embargo, Gamboula al 11 iba a empatar, ponía el 1-1 parcial, pero luego se venía la catarata de goles del cuadro italiano. De Ketelaere iba a poner el 2-1, Kolasinac el 3-1 y Retegui se iba a apuntar un doblete antes de irnos al descanso, minuto 39, y la Atalanta ganaba 4-1. Le iba a meter un par de goles más y en la segunda mitad, doblete de Ketelaere que ponía el 5-1 y Samardic al 90 colocaba el 6-1 para un Atalanta que se esperaba que ganase con cierta ventaja, sí, pero una goleada no deja de ser una goleada.
También la Atalanta entre los 8 primeros y el Young Boys que se hunde en el fondo de la tabla. Ahora es el último, incluso por detrás del Slovan Bratislava, 0 puntos, solo ha podido meter 2 goles y ha recibido 17 en toda la competencia y aún quedan 3 partidos, así que eso puede ser terrible para el cuadro suizo. Siguiente encuentro, el Barcelona venció al Brest. Aquí el Barcelona, que venía de una pequeña mini crisis, se podría decir, en la Liga Española, porque antes del parón FIFA había perdido por 1-0 contra la Real Sociedad y el último fin de semana, ganando 2-0 en Balaídos, había caído, bueno, no caído, pero le empataron el partido en 2 jugadas casi al final y dejó escapar puntos. Un partido que ya estaba casi ganado, le terminan empatando 2-2. Así que se estaba ya cuestionando un poco de que si el Barcelona se iba a caer, de que si le estaba pasando ya factura el estilo de juego de Hansi Flick, de ir a presionar todos los partidos, de jugar con alta intensidad, de que si el Barcelona no estaba listo para esto. Pero en este encuentro demostró todo lo contrario porque jugó un partido tremendamente asfixiante contra el Brest, no lo dejó ni respirar, o sea, el Barcelona tuvo el balón, iba a presionar muy alto, el Brest apenas pudo acercarse, metió 2 remates nada más en todo el encuentro. El Barcelona 76% de posesión, 19 remates, o sea, lo dominó totalmente al cuadro francés que venía haciendo una buena Champions, estaba entre los primeros, entre los 8 primeros, incluso arriba, estaba tercero o cuarto si no me equivoco, pero también había enfrentado, como lo había escrito en el blog, en la previa, así que pueden leer ahí, nuevamente haciendo publicidad. El Brest había enfrentado a rivales hasta cierto punto menores, se podría decir. Por ejemplo, el Sparta Praga de República Checa, había enfrentado al Salzburgo también de la Liga de Austria, al Sturm Graz de Austria también, o sea, rivales de ligas que estaban por debajo de la liga francesa. Y el Brest, aunque sea debutante y sea un equipo, a ver, no tan rico, con tanta historia en Champions, sigue siendo la liga francesa, que es más competitiva que otras. Y por eso, bueno, había conseguido esos puntos. Le había empatado al Leverkusen en Francia, es verdad, pero esta era su primera prueba de fuego fuera jugando contra un grande. Y bueno, no la pudo pasar porque el Barcelona dominó totalmente, ganó tranquilo, sin sobresaltos. Lewandowski al minuto 10 de penal ponía el 1-0. Ya en el segundo tiempo, Dani Olmo al 66 iba a colocar el 2-0. Y al 90+2 Lewandowski iba a cerrar el partido con un doblete poniendo el 3-0. Victoria contundente, sin ningún tipo de duda del Barcelona. No sufrió en ningún momento. No está ya mal todavía. Pero bueno, Lewandowski, Rafinha y Dani Olmo siguen liderando el ataque del cuadro de Cataluña. Y se lleva 3 puntos importantes para decir, bueno, fue un tropiezo lo de las fechas pasadas, pero aquí estamos nuevamente. Y están entre los 8 primeros, están haciendo una campaña espectacular. 18 goles en 5 partidos, o sea, lo del Barcelona está haciendo una locura. Luego tuvimos el encuentro también entre el Inter y el Leipzig. Partido, a ver, lo del Inter con el Leipzig fue un partido poco entretenido, pero al Inter le sirvió porque ganó por la mínima 1-0, con un autogol incluso de Luqueva al minuto 27. Un partido, como digo, no tan entretenido, no muchas ocasiones, un poco aburrido hasta cierto punto, pero al final le sirve al Inter porque gana. Autogol sí, pero se lleva los 3 puntos y sigue siendo un equipo que no ha perdido desde el derby contra el Milan en el mes de septiembre, o sea, está en tremenda racha. Está peleando por el Scudetto en Italia, a un punto nada más del Napoli. El Inter la está pasando bien, está tranquilo, está incluso en el segundo lugar de esta tabla de la Champions y pinta bien para poder meterse directamente a los octavos de final. Sigue invicto en esta Champions también, así que totalmente tranquilo el Inter, le sirve la victoria. Y el Leipzig, bueno, la gran decepción de esta Champions, 0 puntos, 5 partidos, solo 4 goles y 10 recibidos. Más allá de que compitió bien en la mayoría de ellos, en casi todos, al final no está consiguiendo los resultados porque el calendario que le ha tocado, ya lo hemos repasado múltiples veces en las últimas fechas, ha sido muy difícil, rivales muy complicados. Y aquí, bueno, el Inter era otro rival difícil, tenía que visitar Italia y nuevamente se va con las manos vacías.
muy difícil ya que logre meterse a la siguiente fase. O sea, está muy complicado el cuadro alemán y va a ser para mí la gran decepción porque el Leipzig es un equipo muy competitivo que en los últimos años en Europa, en la Bundesliga por ejemplo, estaba ahí siempre peleando en los primeros lugares. Seguramente va a seguir esa temporada, pero era subcampeón de Bundesliga, en Champions también se metía a los octavos de final, competía bien. Pero bueno, esta temporada no está haciendo la suya a nivel europeo y ya está, no sé, prácticamente eliminado porque le quedan todavía partidos bastante complicados. Luego íbamos a tener el partido entre el Manchester City y el Feyenoord, donde se acrecenta la racha negativa, esta crisis, porque ya le podemos llamar crisis del Manchester City, que no gana desde hace, creo que son 6 partidos. Sí, 6 partidos. Ha perdido 5 y esta fecha de la Champions empató un partido que estaba prácticamente ganado. Iba a comenzar el Manchester City con un gol de Erling Haaland al minuto 44, gol de penal. Antes de irnos al descanso, el City ponía el 1-0. Minuto 50, Gundogan ya en la segunda parte iba a poner el 2-0 y Haaland iba a marcar su doblete al 53 para poner el 3-0. En esta seguidilla de minutos entre el final del primer tiempo y el comienzo del segundo, lo tenían el City ya goleando al Feyenoord. Nadie se imaginaba de que el cuadro de Países Bajos podía empatar o hacer algo. Yo en la previa había dicho, oye, si quieres ir por algo del City, mejor di que va a hacer tantos remates, va a dominar la posesión o va a generar ocasiones. Porque no me daba confianza de que pudiera ganar. Y así terminó ocurriendo, porque esta crisis me daba ese presentimiento de que el City, oye, ahorita se manda una cantada, por más que parezca imposible, 3-0, no sé. Le puede pasar algo al Manchester City porque no está bien y se ha puesto en ventaja, es verdad, 3-0, pero todavía falta más de media hora para que termine el partido. Y así ocurrió, porque el Feyenoord le iba a empatar 3-3, estando en desventaja por 3-0. Minuto 75, Moussa ponía el 3-1, error de Bardiol en salida, y el Feyenoord ponía a temblar al Etihad. Minuto 82, Santi Jiménez, que había entrado el mexicano al minuto 72, 10 minutos después al 82 marca el 3-2 y al 89 ya en el final del partido Janko ponía el 3-3. Se le escapó la victoria al Manchester City de las manos, 6 partidos sin ganar, muy complicado. En la Premier el Liverpool se le está escapando y de hecho este fin de semana van a jugar entre sí. El City con esta crisis y el Liverpool que viene con la flecha hacia arriba, nadie lo para. Oye, no sé qué le pueda pasar al City en Anfield, porque puede ocurrir algo histórico con este Liverpool al que nadie para y este City que, bueno, terminó con Guardiola dando declaraciones con la cabeza totalmente arañada. En la rueda de prensa dijo, me gusta algo como autolastimarme, autodañarme, dando a entender que, no sé, se desesperó y empezó a rascarse la cabeza, a arañársela de desesperación. Bueno, al final no sabemos lo que habrá pasado. Y el hecho aquí es de que el City está en crisis. Guardiola nunca había perdido tantos partidos seguidos. Ahora en Champions no pierdes, ¿verdad? Pero empatas. O sea, un partido que estás ganando 3-0, siendo el City, jugando en tu cancha, que te lo empaten así es bastante ya preocupante. Incluso se está hablando de que le están haciendo la camita a Guardiola a pesar que lo han renovado, aunque no sé, porque con Guardiola juegan bien, han ganado tantas Premier League de manera seguidas, ganaron su primera Champions, pero no sé, porque no me imaginé nunca ver al City en esta situación, perdiendo tanto, sin alma, dejándose remontar, sin poder controlar los partidos. Es un caso de ver cómo se va a desarrollar en las siguientes fechas, tanto en Premier League como en la Champions. Así que reparto de puntos en Inglaterra entre el City y el Feyenoord. Ahora vamos a pasar al partido de la jornada del día martes, al que más llamaba la atención, entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain, jugando en el Allianz Arena de Alemania, con el Bayern de Múnich como local frente a toda su gente, en un partido que fue de un solo gol. Un tanto fue suficiente para que el equipo alemán pudiera vencer al francés,
1-0, pero a pesar de haber sido partido de un solo gol, estuvo bastante entretenido. Ambos equipos se generaron sus ocasiones. En el Paris Saint-Germain tal vez la mayor novedad es que Donnarumma no salió como portero titular, sino Safonov, que salvó un par de veces al Paris Saint-Germain antes de que el Bayern marcara el primer gol, en una jugada donde sí tiene responsabilidad el portero ruso, porque el centro va al primer palo y él, bueno, se mete en una media cantada porque intenta rechazar, pero mete las manos y el balón termina mandándolo hacia el centro del área donde estaba ahí Kim Min-jae, que bueno, termina metiendo el balón en la portería del PSG y marcando el único tanto del partido, 1-0. Después de eso el Paris Saint-Germain iba a generar algunas ocasiones también, pero el Bayern aguantó bien frente a su gente. Dembélé se fue expulsado en la segunda mitad. Por doble amarilla terminan sacando al delantero francés, que deja al PSG con solamente 10 hombres y le complicaba aún mucho más la labor de poder empatar el partido. Aún así, un tanto siempre lo tenía ahí al Bayern en capilla, ¿no? De que en cualquier momento el PSG podía marcar el tanto del empate, y de hecho tenía que buscarlo porque el PSG ahorita está fuera de la zona de clasificación, ni siquiera 16avos, o sea, está haciendo una campaña fatal, más allá de que le han tocado rivales complicados, pero tiene una plantilla tranquilamente competitiva para sacar puntos. Sin embargo, no logra hacerlo, y en este encuentro el Bayern de Múnich se lleva la victoria por 1-0. Pudo haber marcado más goles, pero Safonov, más allá de ese error en el gol, estuvo bastante bien sacando varios balones, atajando varios remates, porque el partido sí pudo haber terminado también 2-0, 3-0, pero el portero ruso estuvo ahí firme también para sostener al PSG y darle esperanzas de empatar, cosa que el PSG no terminó haciendo y perdió 3 puntos para el Bayern de Múnich. Así terminaba el día martes de esta fecha 5 y nos íbamos ya al miércoles para continuar con los partidos correspondientes a esta jornada. Arrancaba con dos encuentros. Por un lado, el Sturm Graz le ganó 1-0 al Girona. Gol de Vieret al minuto 59, suficiente para darle la victoria al cuadro austriaco. El Girona, pese a que tuvo varias ocasiones, de hecho, en el primer tiempo hay una que se pierde totalmente solo frente al arco. Jugador del Girona está literalmente debajo del arco, pero no sé cómo le pega que no termina metiendo ese balón, y al final lo iba a terminar lamentando porque el Girona generó varias ocasiones. Bryan Gil estuvo bastante bien, pero no fue suficiente para poder marcar ni siquiera un gol. El tanto, de hecho, lo de Sturm Graz llega por un rebote que deja Gazzaniga y Vieret termina ahí metiendo el 1-0. Al final, el Girona está muy complicado en esta Champions. Es verdad que ya consiguió una victoria, al menos su primera victoria en toda la historia de la Champions, contra el Slovan Bratislava hace unas fechas, pero está muy difícil que clasifique porque no logra sacar ni siquiera puntos contra rivales, entre comillas, a los que le puede competir, accesibles, y la falta de experiencia creo que le está pesando mucho al cuadro español, que le ha tocado también un calendario muy difícil, rivales muy duros, pero este tipo de rivales que juegan en ligas, digamos, inferiores a la española, tampoco el Girona está logrando reaccionar y se está dejando varios puntos, así que victoria buena también para el equipo austriaco del Sturm Graz. Después tuvimos la victoria de la Estrella Roja 5-1 contra el Stuttgart. Resultado bastante sorprendente a mi parecer, porque el Stuttgart, después de todo, es de la Bundesliga. El Estrella Roja venía muy mal, la verdad. No había ganado ningún partido, tenía 0 puntos. Y aquí pintaba de que el Stuttgart iba a llevarse 3 puntos sin tanta complicación, pero al final termina sorprendiendo el Estrella Roja, no solo por ganar, sino por hacerlo 5-1. El Stuttgart inicia ganando el partido con gol de Demirovic al minuto 5, sin embargo Silas al 2 empataba 1-1, al minuto 31 Krunic ponía el 2-1, ya en la segunda mitad Ivanic iba a poner el 3-1, Radonjic al 69 ponía el 4-1, y la goleada se iba a cerrar con gol de Randojic al minuto 88, que ponía el 5-1, y se lleva esta goleada, oye, histórica, y que le viene muy bien
al cuadro de la Estrella Roja de Belgrado, el equipo serbio, que 3 puntos para soñar, ¿no? ¿Por qué no soñar con meterse a la siguiente ronda? Así que victoria, 3 puntos para el cuadro de Serbia. Luego el Bolonia perdió 2-1 contra el Lille en Italia. Al menos el Bolonia consiguió su primer gol en toda la historia de Champions. El Lille se iba a poner en ventaja al minuto 44, gol de Mukau que ponía el 1-0. Lukumi iba a marcar justamente el colombiano, haciendo historia en Champions, marcando el primer gol del equipo italiano en esta competición. El 63 ponía el 1-1, sin embargo 3 minutos después nada más Mukau aparecía nuevamente para poner el 2-1 a favor del cuadro francés. Y de esta manera el Bolonia, pese a marcar su primer gol en toda la historia de Champions, sigue con un solo punto en toda la competición. Aún no consigue su primera victoria y cae frente al Lille en casa, donde no se ha podido hacer fuerte lamentablemente el equipo italiano para sumar de a 3. Y el Lille consigue 3 puntos que le permiten seguir ahí en zona de 16avos de final. Después tuvimos un partidazo entre el PSV Eindhoven y el Shakhtar en Países Bajos. Remontada tremenda del cuadro del PSV. El Shakhtar iba a comenzar ganando en el primer tiempo con 2 goles, gol de Sikan al minuto 8 y gol de Zubkov al minuto 37, ganaba 2-0 el cuadro ucraniano y parecía que lo tenía controlado, porque los goles del PSV Eindhoven no iban a llegar sino a partir del minuto 87, a pesar de que el Shakhtar se queda con 10 hombres por la expulsión de Pedriño al minuto 69. Parecía que iba a aguantar porque, oye, ya faltaban 3 minutos para los 90, estoy ganando 2-0, no me pueden remontar. Estoy con 10 hombres, ya me tiré atrás, estoy defendiendo bien. El PSV Eindhoven me llega, pero no está encontrando el gol. Al menos me voy a llevar los 3 puntos, ¿no? Me pueden hacer un gol, me van a descontar, pero voy a aguantar. Sin embargo, eso no iba a ocurrir porque el PSV Eindhoven iba a regalarnos otra noche mágica de Champions. Tillman al minuto 87 iba a descontar, ponía el 2-1. Nuevamente Tillman al minuto 90 ponía el 2-2. Le empataban en 3 minutos al Shakhtar. Y eso no iba a ser todo porque le iban a remontar el partido. Pepi al minuto 95 ponía el 3-2. Desataba la locura en el Philips Stadium de Eindhoven y le daba 3 puntos tremendos. Victoria agónica del cuadro de Países Bajos, pero al fin y al cabo victoria. No fue su partido más brillante, pero con que se haya iluminado esos últimos minutos le valen la victoria contra el Shakhtar, que bueno, se terminó cayendo totalmente en esos últimos minutos, no supo cómo resistir y se queda con 0 puntos. Manos vacías para el cuadro ucraniano que sufre una dura derrota frente al PSV Eindhoven. Después tuvimos otro partido que pintaba interesante entre el Aston Villa y la Juventus, pero terminó 0-0. Sí fue entretenido hasta cierto punto, hubieron sus ocasiones, pero no se hicieron mucho más daño. El Aston Villa marca un gol en los últimos minutos, pero le terminan anulando por fuera de juego. De hecho, la jugada ahí estaba anulada porque ni siquiera lo han contado como gol anulado, sino que quedó ahí nada más. El Dibu tuvo una buena tajada y poco más que destacar. 0-0 en el Villa Park entre ambos equipos, un punto para cada uno. Esta era una oportunidad muy buena para el Aston Villa de volver a la victoria porque lleva 8 partidos sin ganar ya con este. Muy complicado, de hecho, el cuadro de Unai Emery, que le está costando ganar, ¿no?, la victoria hace 8 partidos. Aquí en Champions tiene el colchón de haber ganado los 4 primeros. Luego perdió contra el Brujas con ese blooper insólito. Y aquí empata. En Champions podemos decir que va bien, ¿no? O sea, ha perdido un solo partido, ha sumado 13 puntos, está ahí tranquilo. Pinta totalmente para meterse a la siguiente ronda. Ya salió de los 8 primeros, pero sigue con el mismo puntaje de los que están ahí. Así que por diferencia de gol nada más salió de esa zona, puede volver. Pero veremos qué sucede en las siguientes fechas porque esta racha negativa sin poder ganar sigue para el equipo inglés. Y bueno, a la Juventus le viene bien este empate, no se puede quejar el equipo de la Vecchia Señora, porque al final jugar contra el Aston Villa en Inglaterra, un
equipo muy dinámico que te presiona bastante. Sacas un punto, no te puedes quejar, ya lo resuelves en las siguientes jornadas. Bien, empate entre ambos. Luego tuvimos otro partidazo con muchos goles. Mónaco recibió al Benfica. El cuadro portugués se llevó la victoria por 3-2. El primer tanto del partido iba a llegar por parte de Ben-Seguir al minuto 13 a favor del cuadro local, que ganaba 1-0. Lo iba a empatar el Benfica con gol de Pavlidis al minuto 48. Dos goles anulados en menos de 5 minutos. Primero, para el Mónaco le iban a anular un gol a Clioche por posición adelantada, y después a Ba también le iban a anular un gol, esta vez para el Benfica, al minuto 54. Partido con bastante intervención arbitral, porque al 58 el Mónaco se iba a quedar con 10 hombres, expulsados 5, pero aún así el Mónaco iba a poder ponerse en ventaja. Parecía que iba a ser la histórica, porque al minuto 67 Magasa iba a poner el 2-1 a favor del cuadro local. Y se venía la épica, ¿no? Me han expulsado a uno, pero te voy a ganar igual. Ya me puse 2-1 y ahora voy a aguantar. Sin embargo, no aguantó el Mónaco, porque Cabral al 84 iba a poner el 2-2 y Andoni al 88 iba a colocar el 3-2 para sellar la remontada del Benfica. Esos goles de hecho llegaron con asistencia de Di María, que sigue teniendo muy buena calidad a pesar de la edad. Y el Benfica, bueno, se lleva 3 puntos de oro realmente, porque el Mónaco es un rival muy difícil en esta Champions, está jugando bien, está sacando puntos de local siempre, pero el Benfica termina con esa racha y se lleva una victoria muy importante en cuadro portugués. Después tuvimos el encuentro entre el Celtic y el Brujas, 1-1. El primer gol a favor del Brujas iba a ser un autogol de Carter Vickers en un tremendo blooper. No sé si el blooper de la Champions va a ser este o el del Aston Villa, que no recuerdo quién lo hizo, pero es esa donde el jugador le agarra la pelota con la mano a pesar que ya estaba en juego para dársela al Dibu. Y en esta, bueno, Carter Vickers, el Celtic está intentando salir jugando y sin mirar atrás se la quiere dar al portero, pero el portero Schmeichel ya había ido hacia la derecha, porque bueno, en el fútbol se acostumbra a eso ya por algo mecánico, como se diría, por memoria muscular. Sabes que cuando estás saliendo, jugando con el balón al pie, el portero siempre se suele poner, no en la portería, sino suele salirse hacia la derecha o hacia la izquierda para ampliar un poco el juego. Sin embargo, aquí Carter Vickers hizo un buen partido después, pero esto ya lo señaló por el resto del encuentro. Carter Vickers, sin mirar atrás, piensa que Kasper Schmeichel está en la portería parado y en el centro y juega hacia ahí, pero Schmeichel ya se había ido hacia la derecha, no había nadie en la portería, así que fue un autogol bastante insólito para el Brujas, que al final aprovecha la ventaja, estaba ganando 1-0. Sin embargo, Maeda de un golazo al minuto 60 iba a marcar el 1-1 y el partido quedó ahí, reparto de puntos entre ambos, y el Celtic nuevamente que vuelve a esa irregularidad que ha tenido en Champions durante los últimos años, pero hoy tiene bastantes chances de pasar a la siguiente ronda porque está entre los clasificados a los 16avos, y con que consiga crear un par de buenos resultados más en las siguientes 3 fechas se va a meter a la siguiente ronda, cosa que sería bastante bueno porque el Celtic en lo personal es un equipo que siempre escuché de él, lo vi desde muy niño, un histórico en Europa, el cuadro escocés, pero en las últimas temporadas me había decepcionado bastante porque no había logrado ni siquiera meterse a Europa League cuando había fase de grupos, no quedaba ni tercero de grupo, pero en esta ocasión pinta bien, ¿eh? Esperemos que logre pasar porque es un equipo histórico de Europa. Luego tuvimos la victoria del Borussia Dortmund frente al Dinamo de Zagreb por 3-0. Partido también totalmente dominado por el Borussia Dortmund. El Dinamo de Zagreb apenas pudo llegar a hacerle algo de daño, pero el cuadro alemán lo controló totalmente. Gol de Gittens al minuto 41, Bensebaini al 56 ponía 2-0 y Guirassy al 90 iba a sellar la goleada por 3-0. Dominio total del Borussia Dortmund, que se llevó una victoria sin tantas complicaciones. Y el partido de la fecha, por supuesto, iba a ser el Liverpool contra el Real Madrid. Victoria para el cuadro inglés en Anfield, 2-0. Primero McAllister al 52. Y
Cody Gakpo al minuto 76. Le iban a dar la victoria a Liverpool contra un Real Madrid que llegó a Anfield bastante tocado en cuanto a bajas. Creo que principalmente la de Vinicius Junior era la que más sentía el Real Madrid porque es su mejor jugador en ataque, que le está resolviendo varios partidos a pesar del bajo nivel del equipo, y de hecho le hizo mucha falta. En defensa también tuvo que jugar Asensio, el canterano, que por emergencia no está Militao, no está Álava, no está Tchouaméni, ya no está Nacho, que se fue a inicio de temporada. Iba a tener que jugar. Hizo un buen partido el chico, así que pinta con buen futuro, porque llegar en este contexto y jugar de la manera en que lo hizo en Anfield está bastante bien. Pero igual, o sea, el Madrid en el resto de líneas está pasándola muy mal. Tuvo que salir con Mbappé como el principal abanderado en el ataque, que lo hizo muy mal. Luego salió Brahim también como 9, que no encajó en esa posición. Arda Güler por derecha también, que estuvo muy impreciso en la primera mitad. Bueno, un Madrid bastante afectado en el aspecto de juego, con las lesiones, y mentalmente también creo que le está pesando mucho al Madrid esta temporada. Y bueno, se notó en el campo, porque los primeros 20 minutos son muy parejos, muy igualados. El Madrid intenta desde la posición del balón acumulando muchos mediocampistas, porque Brahim después de todo también baja mucho a recibir el balón. Arda Güler también tiene buen pie, sumándole a Modric. Valverde, que es lateral derecho, pero sabe de mediocampo, así que puede apoyar ahí, metiéndose en el medio. Bueno, Valverde, ojo, no es lateral derecho, pero está jugando ahí por emergencia. El Madrid intentó desde ese método poder aguantar el partido, tener la pelota, generar algunas ocasiones, pero el Liverpool empezó poco a poco a mejorar, a ponerse intratable. Darwin Núñez estuvo muy bien, más allá de que no marcó. Salah no estuvo en su mejor partido, pero no dejó de generar peligro. De hecho, el cuadro inglés sale con Bradley como lateral derecho, que es el lateral derecho suplente, pero aún así termina siendo un tremendo partidazo. Termina anulándolo a Mbappé. El Madrid sin ideas por el lado derecho, porque Van Dijk, Robertson bastante tranquilos, no tuvieron ni que sudar casi, porque el Madrid no generó peligro por ahí. Y en sí el Liverpool estuvo bastante bien, muy superior al Real Madrid. Ya en los últimos minutos del primer tiempo, el cuadro inglés lo sometió al equipo español. Courtois terminó salvando al Madrid para que no se vaya perdiendo al descanso, pero ya en la segunda mitad era inevitable, después de tanto acoso por parte de Liverpool hacia el Madrid, lo metió contra su área. El Madrid no encontraba cómo salir. Y al minuto 52, McAllister, tras un muy buen pase de Bradley, el joven lateral de Liverpool, McAllister termina con el balón en el área, remata. Asensio pudo haber hecho un poco más, tal vez meter la pierna con más fuerza, pero aún así hizo lo que pudo, y McAllister sacaba el remate para poner el 1-0, el argentino, que le daba la ventaja al cuadro del Liverpool. Ancelotti decide mover el banco porque se lesiona a Camavinga, otra lesión más para Ancelotti, que bueno, está perdiendo efectivos, están cayendo uno por uno. Camavinga sale lesionado, entra Ceballos por él, sale Arda Güler también, que no tuvo su mejor partido, entra Lucas Vázquez, y de esta manera, bueno, Lucas Vázquez también se está incorporando al equipo después de la lesión que tuvo previo al parón FIFA. Lucas entra para el lateral derecho y Valverde deja esa posición de lateral y se une nuevamente al medio campo. Tal vez Ancelotti ahí intenta dar un poco más de presión, más de físico con Valverde. Y parecía que le había funcionado, porque ni bien entre Lucas Vázquez, lo tocan en el área, terminan cobrando penal a favor del Madrid. Parecía que Ancelotti tocó la tecla correcta y ahora, a pesar del mal partido del cuadro merengue, iba a venir el empate. Mbappé se para frente al balón, remata el penal, pero Kelleher se lo adivina, se lanza bien y termina atajando el tiro del jugador francés, que tuvo un partido para el olvido. De hecho, varias jugadas de peligro, incluso una de gol, termina llegando por la pérdida de Kylian Mbappé, que da un mal pase y el Liverpool después de eso termina marcando el tanto. Así que fallaba Mbappé lo que iba a ser el empate para el Madrid, lo que le hubiera dado la vida, tal vez animado un poco más, pero esto iba a desconcertar más todavía el cuadro español, porque minutos después iba a haber un penal, esta vez a favor de Liverpool. Al minuto 70, Salah iba a tener en sus pies poder poner el 2-0, porque Mendy termina tocándolo en el área,
cobran penal clarísimo. Mendy también, que está a un nivel muy bajo esta temporada, que no está haciendo las cosas bien. Incluso creo que Fran García ahora está por encima de Mendy. Aún así Ancelotti decidió confiar en su experiencia para este partido, pero le terminó fallando. Penal para el Liverpool y Salah remata, pero se va fuera. También 2 penales fallados en un partido, uno por Mbappé, otro por Mohamed Salah. Y el partido seguía 1-0. Parecía que, oye, el Madrid tiene una vida más, pero no había por dónde, porque no podía generar ni siquiera peligro el cuadro español. Así que Liverpool obviamente iba a encontrar el segundo tanto, porque después de las múltiples llegadas iba a poder marcar el 2-0 con el gol que ya les dije de Cody Gakpo. Tiro de esquina 2-0 a favor del cuadro inglés, que se iba a quedar con este resultado. Y el Madrid, que no reaccionó, no pudo generar más peligro. Entraron Fran García, entró Endrick, pero poco o nada pudieron hacer en un partido donde Liverpool fue totalmente superior y viene en un nivel muy superior, candidato a ganarlo toda esta temporada también. En la Premier es líder, se va a enfrentar al City, que está también fatal, así que podría ser un punto de inflexión este fin de semana para que Liverpool pueda posicionarse bien en la Premier, agarrarse a ese liderato. Y aquí en la Champions ha ganado sus 5 partidos, también es líder absoluto, 15 puntos, puntaje perfecto para el equipo de Arne Slot, que muchos dudaban si podía llenar los zapatos de Jürgen Klopp, pero lo está haciendo con creces, al menos esta primera temporada. Y el Madrid, que, bueno, se cae poco a poco durante esta primera parte de la temporada, porque además hoy salió la noticia en la mañana de que Bellingham, Mbappé y Brahim Díaz han terminado tocados en Anfield. Ahora se imaginan que los 3 estén lesionados. En el ataque le quedaría literalmente a Ancelotti solamente Arda Güler, Endrick, a los 2 chicos a los que no ha hecho jugar durante casi toda la temporada. Va a tener que apostar por ellos si es que están lesionados Mbappé y Brahim. Y bueno, Rodrigo también ya está terminando su recuperación porque se lesionó junto con Lucas Vázquez antes del parón FIFA en ese partido contra el Osasuna. Así que tendrá que tirar con ellos 3, ¿no? Y esperar que Vinicius también se recupere rápido. Y Bellingham, si se lesiona en el medio campo, van a tener que jugar ahí Modric, Ceballos y ¿quién más? Y Valverde, porque Tchouaméni lesionado, Camavinga lesionado ayer. Y Valverde también tiene que cubrir la posición de lateral derecho. Seguramente iba a poner a Lucas Vázquez, pero si se lesiona nuevamente Lucas Vázquez, ¿qué se va a hacer Ancelotti? O si se lesiona Valverde, porque le está haciendo jugar todos los partidos al jugador uruguayo, y por más buen físico que tenga, por la potencia que tenga, en cualquier momento se puede caer también Valverde. Y bueno, el Madrid está con muchas lesiones. Está con esa falencia de Mbappé, de que no está siendo el jugador que se esperaba. Veremos qué pasa con este Madrid, que ha quedado en una posición muy complicada en la tabla, que justamente vamos a repasar ahorita, ¿vale? ¿Cómo está la tabla de Champions? Ya les dije, el Liverpool líder, primero con 15 puntos, puntaje perfecto. Luego sigue el Inter con 13, Barcelona con 12, al igual que el Borussia Dortmund. Atalanta con 11, Bayer Leverkusen con 10, al igual que el Arsenal y el Mónaco. Estos 8 que les mencioné están por el momento entre los que van a clasificar directamente a los octavos de final, ¿vale? Los que clasifican directamente y se saltan esa etapa de play-in de los 16avos de final. Luego tenemos ya en el noveno lugar al Aston Villa con 10 puntos, al igual que el Sporting de Lisboa, el Brest y el Lille. Están con el mismo puntaje que el Mónaco, que el Arsenal y que el Bayer Leverkusen, solo que estos 3 están entre los 8 primeros por la diferencia de gol. Y los que les mencioné están en los clasificados a los 16avos porque tienen peor diferencia de gol. Luego está el Bayern de Múnich con 9, al igual que el Benfica y el Atlético de Madrid. El Milan también tiene 9 puntos. El Manchester City tiene 8. El PSV Eindhoven tiene 8, la Juventus y el Celtic también 8. El Feyenoord, el Brujas y el Dinamo de Zagreb tienen 7. Y el Real Madrid, por sorprendente que parezca, el equipo más ganador de la Champions, está en el puesto número 24 con 6 puntos. Está con el último cupo el Real Madrid para clasificar a los 16avos de final.
6 puntos. Está en ese último lugar de los clasificados. Una caída más, una victoria de los que vienen abajo y estaría fuera de zona de clasificación. Los que están fuera de esa zona de clasificación son el Paris Saint-Germain, que también está con una campaña totalmente para el olvido en Champions, 4 puntos, fuera de cualquier zona de clasificación, así que tiene que ganar los siguientes partidos. Luego vienen el Shakhtar Donetsk, el Stuttgart y el Sparta Praga con 4 puntos. El Sturm Graz, el Girona, el Estrella Roja y el Salzburgo tienen 3 puntos. Bolonia, 1 punto. Y sin sumar los peores equipos de la competencia, el RB Leipzig, la gran decepción, ya les dije, 0 puntos. El Slovan Bratislava, 0 puntos. Y el Young Boys en último lugar con 0 puntos. Así está la tabla por el momento. Ya se están poniendo interesantes y emocionantes las cosas. Vamos a repasar los partidos que se vienen en la fecha número 6, que se va a jugar el 10 y el 11 de diciembre. Girona recibe al Liverpool, partido bueno, aunque por el momento de Liverpool y por las cosas que está haciendo el Girona en Champions de no poder sumar a pesar de tener las oportunidades, el Liverpool hoy es favorito aquí. El Dinamo de Zagreb recibe al Celtic, el Bayer Leverkusen recibe al Inter, partido muy bonito entre ambos, dos equipos que vienen bien. El Shakhtar Donetsk recibe al Bayern de Múnich, el RB Leipzig recibe al Aston Villa. Seguramente será un partido entretenido, pero el Leipzig, a ver si suma un punto al menos, ¿no? El Atalanta recibe al Real Madrid, donde el Real Madrid tiene que salir a ganar, porque si este partido lo pierde, que por como viene jugando el Madrid y por como viene jugando el Atalanta, ojo que aquí igual el Atalanta tiene su venganza, entre comillas, venganza deportiva, y obtiene esta revancha de haber perdido la Supercopa de Europa a inicios de temporada. Y el Real Madrid, bueno, no tiene margen de error literalmente. Y el Atalanta está entre los 8 primeros. Así que partido bastante interesante va a ser este. Luego, el Salzburgo recibe al Paris Saint-Germain. El Brujas recibe al Sporting de Lisboa. El Brest recibe al PSV Eindhoven. El Atlético de Madrid recibe al Slovan Bratislava. El Lille recibe al Sturm Graz. La Juventus recibe al Manchester City. Partidazo también. Y el Manchester City tampoco puede darse el lujo de dejarse puntos y se enfrenta a la Juventus. El Borussia Dortmund recibe al Barcelona, también partido interesante porque los dos equipos vienen bien con una muy buena campaña, así que veremos qué sucede. El Arsenal recibe al Mónaco, el Benfica recibe al Bolonia, el Milan recibe al Estrella Roja, el Stuttgart recibe al Young Boys y el Feyenoord recibe al Sparta de Praga. Y bien amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ha sido casi 1 hora, pero hemos repasado todos los encuentros. Ya saben que si les gustó nos pueden encontrar en las plataformas de podcast como Fútbol Mundial, en Spotify, Spotify for Podcasters, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y Podcast Addict. También estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast. En las redes sociales también Instagram, Facebook y TikTok como Fútbol Mundial Podcast. Y en blog también, el Blogger. Ya estoy empezando a publicar artículos. Les voy a dejar el link en la descripción del podcast. No importa en la plataforma que escuchen, van a tener el link ahí. También estamos como Fútbol Mundial Podcast. Yo soy Javier Salinas. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Me despido y nos vemos en el siguiente. Adiós.